Babelio es una red social para lectores, una red social creada en Francia en el 2007 y con la versión para el mundo hispanohablante en el 2017. Es una comunidad en línea donde los lectores pueden crear sus bibliotecas virtuales, administrar sus lecturas y sobre todo compartir reseñas y leer reseñas de otros grandes lectores. Actualmente tenemos más de 1 millón de miembros en el sitio francés y en el sitio español y en España concretamente más de 228,000 reseñas en todos los géneros literarios, ¿no? Como por dar una idea. Estamos muy contentos de poder reunirnos con ustedes aquí y en el marco de esta ponencia vamos a hablar sobre el lugar de la literatura polaca en España, sobre cuál es su estado en general, si se conoce o no se conoce, si se lee y sobre todo vamos a comentar los resultados de la encuesta realizada por Babelio y también presentaremos una serie de propuestas tal vez de las no muy conocidas de la literatura polaca traducida al español. Así que vamos a empezar por el tema de la encuesta y le paso la palabra a Lucía. Gracias. En Babelio nosotros realizamos cada año diferentes estudios, sondeos sobre el comportamiento de los lectores presentes en Internet. El año pasado habíamos realizado un sondeo sobre las literaturas traducidas al español, literaturas europeas traducidas al español, en el marco de unas jornadas dedicadas a la traducción organizadas por el Instituto Francés del Libro dentro de la Feria del Libro de Madrid. Ahí los resultados fueron muy interesantes porque nos permitieron acercarnos a las literaturas europeas que están consumiendo mayormente los lectores en España, ¿no? Dentro de ellas, Polonia aparecía dentro de los 15 primeros lugares, entonces luego cuando conversamos con el Instituto del Libro Polaco para organizar esta charla, nos pareció muy interesante ahondar y profundizar en la recepción de la literatura polaca que tienen los lectores en España. Entonces empezamos con el sondeo. Bueno, el sondeo se realizó en el mes de agosto. Recogimos más de 400 respuestas y vamos a explicar primero las características demográficas de los lectores encuestados. Más del 80% son mujeres, no es para nada una sorpresa que la mayoría de lectoras en el mundo somos mujeres y esto es algo que se refleja también en esta diapositiva. En relación a la edad, nuestra comunidad lectora está conformada por lectores mayores de 25 y sobre todo mayores de 35 años, ¿no? Ubicados en su mayoría en España, ¿no? Si bien esto corresponde un poco también a la audiencia de Babelio, que se conforma por lectores españoles y luego por lectores latinoamericanos, con mayor presencia en Argentina, en México y en Colombia. Se trata de grandes lectores. Aquí quisiera hacer un hincapié, enfatizar un poquito en esto, porque no son lectores sencillos o fáciles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son grandes lectores, son lectores que leen más de 3 libros al mes, ¿no? Que es un promedio, que nos puede dar cuenta de que son personas que son ávidos lectores y en ese sentido tienen un criterio como grandes lectores para este tipo de encuestas. Y dentro de los géneros que son más consumidos por los lectores, encontramos la ficción general, la novela negra y la fantástica como los géneros de preferencia. Luego veremos otros como novela histórica, literatura clásica, infantil y juvenil, pero serían estos los géneros principales de lectura de los lectores encuestados.
Y ya en relación, adentrándonos ya a la literatura polaca como tal, tenemos que cerca de la mitad de los lectores encuestados afirman haber leído literatura polaca y tienen libros polacos entre sus lecturas, en sus bibliotecas, ¿no? Quisimos saber, ¿no?, a qué época pertenecen los libros de literatura polaca que los lectores leen, y podemos ver que, claro, en su mayoría pertenecen al siglo XX y también posteriores, ¿no? Hay también un gran consumo de literatura polaca posterior al siglo XX. En este sentido es interesante porque si nos fijamos un poco en las traducciones que se han hecho de la literatura polaca al español, vemos que a raíz de finales de los 70, ¿no?, es donde se empiezan a publicar muchos más autores polacos aquí en España. Durante, 1930, 1970, bueno, por razones históricas obvias, ¿no?, como la guerra y después las posteriores censuras, digamos, en cada país, en ambos países. Si bien hay una curiosidad del lado de España por las traducciones, por traducir del polaco, tampoco se traduce tanto, ¿no? Y eso explicaría de alguna manera por qué no se conocen tanto los autores anteriores, ¿no? Y se conocen, porque claro, cuando se empiezan a traducir sobre todo autores contemporáneos a ese momento, ¿no? Y luego ya continúa un poco la tradición de la traducción hasta la publicación de los autores actuales. Sí. Quisimos preguntar cuál era el libro, ¿no?, favorito de los lectores encuestados que tienen literatura polaca entre sus lecturas, y vimos que el 75% tenían un libro favorito y indiscutiblemente Solaris fue el título seleccionado por los lectores, con una diferencia muy amplia a otros títulos como, no sé, Los Errantes, como la poesía de Zimbroska, etcétera, ¿no? Solaris, de hecho, es también uno de los libros de entrada, ¿no?, también a la literatura polaca para muchos de los lectores españoles. En este sentido, bueno, ya vamos a ver en otra diapositiva los autores más mencionados y hablaremos un poco más del LEM, ¿no? Y también nos interesaba saber con qué géneros asociamos la literatura polaca, ¿no? Porque es cierto que si bien en cada país se publica de todo y las literaturas nacionales no abarcan todo tipo de géneros, sí hay ciertos géneros o ciertos tipos de libros con los que asociamos, no sé, si hablamos de los países nórdicos, indiscutiblemente pensamos en la novela negra, por ejemplo, ¿no? Entonces queríamos saber con qué género se asociaba la literatura polaca, y vemos que, bueno, la ficción general o literaria, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y la literatura infantil y juvenil son los géneros más con los que más se asocia a la literatura polaca, ¿no? Sí. Y en relación a los autores, nosotros queríamos saber cuáles son los autores reconocidos y conocidos por la comunidad de lectores de Babelio y todos los lectores encuestados, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no?, en relación a la diapositiva anterior, ¿no?, está Lem como el autor más reconocido. Es interesante la figura de Lem porque resulta, ¿no?, ser como un autor de culto, que es bastante particular dentro del género en el que se instaura, ¿no?, que es la ciencia ficción. Porque es como que ha trascendido también ese género, ¿no? No solamente le siguen o le leen lectores de ciencia ficción, sino lectores de otro tipo de literaturas, o incluso de unos textos más literarios, por mencionarlo, ¿no?, de alguna manera. Lem tiene más de 20 libros publicados al español, ha sido editado por diferentes editoriales. Bueno, ahora es Impedimenta la que se encarga de
de sus ediciones. De hecho, Solaris tiene más de 13 ediciones desde el 2011 que se publicó, y eso nos puede dar cuenta del nivel de popularidad que tiene el autor aquí en España, ¿no? Y en relación a los otros autores, claro, tenemos a Olga Tokarczuk, que es interesante porque a raíz de haber ganado el premio Nobel, su conocimiento dentro del mundo hispanohablante se amplificó y claro, es una autora que tiene muchos reconocimientos en su país, es una autora que es bastante crítica y de una calidad literaria, ¿no?, como bastante alta, y es interesante. También el caso de Szymborska, que a pesar, ¿no?, porque la poesía no suele ser la literatura más consumida, ¿no?, a pesar de ser poeta, está entre, bueno, no fue solo poeta, también era ensayista, pero a pesar de eso está dentro de los autores más conocidos, más reconocidos en España, y su poesía es bastante consumida, y yo creo que prácticamente toda su obra se ha traducido y se ha editado en español en España, ¿no? Inclusive, bueno, sus ensayos, su correspondencia literaria también. El caso, y bueno, quisiera también mencionar dentro de esta lista de autores a dos que, si bien no ocupan los primeros lugares, su trascendencia sí ha sido muy importante, muy interesante, sobre todo en América Latina, ¿no? Aunque estamos con estos resultados muy enfocados aquí en España, sí me gustaría mencionar, ¿no?, a Kapuscinski, ¿no?, y a estos libros, ¿no?, de crónica más literaria, ¿no?, la Escuela Polaca del Reportaje, que sin duda sirvió de gran influencia a esta tradición de cronistas y de escritores de no ficción latinoamericanos, ¿no? Es un referente muy importante en América Latina. Y en el caso de Gombrowicz también, que bueno, que él vivió en Argentina muchos años, y es muy reconocido en Latinoamérica, ¿no? De hecho, hay una editorial en Argentina que se llama Dobra Robota, que se creó a raíz de las lecturas que hizo la editora de Gombrowicz, y quiso ahondar más en la literatura polaca, y dijo, wow, si es que este autor es tan genial, quiero descubrir qué otras cosas se publican en Polonia, y quiero traducirlas al español y quiero traerlas a Argentina, ¿no? Entonces es un poco para darnos cuenta de la importancia y de la influencia de estos dos autores ya dentro del marco más latinoamericano. Y bueno, aquí pasamos a una parte que nos parecía muy interesante del sondeo, que está relacionada con la adquisición y las recomendaciones de la literatura polaca. Preguntamos a los lectores dónde creen que es más fácil conseguir libros polacos traducidos al español, y el internet, que se refiere más a Amazon y a otras plataformas, ¿no?, como grandes plataformas, fue la respuesta, ¿no?, más común, más popular. Y las bibliotecas quedaron en último lugar. A nosotros nos sorprendió un poco este resultado. Hicimos varias búsquedas en algunos catálogos de las bibliotecas públicas de España, y veíamos que si buscábamos por literatura polaca, nos aparecían en promedio entre 10 y 15 autores, ¿no?, como respuesta. O si poníamos como materia literatura polaca, nos aparecían 25 libros, ¿no?, de resultado. Y si poníamos, por ejemplo, lengua polaca, ya aparecían, no sé, 75 resultados, pero porque muchos de ellos hacían referencia a libros de gramática o de diccionarios y tal. Entonces, bueno, un poco como para... Czy to oznacza, że książki, te, które wyszukuje Perdón, się no está funcionando. ¿Significa esto que los libros que
los libros que se buscan por lengua polaca, lo que has dicho, si lo que se busca por lengua polaca y aparecen más libros, son libros publicados en polaco o en español. No he entendido muy bien esta parte, porque has dicho que si se busca por literatura o por país, aparecen menos posiciones, pero si se busca según lengua, por lengua polaca, aparecen más. ¿Eso es porque aparecen también libros en polaco? No entiendo muy bien esta respuesta. No, se trata de libros en español. Al hacer la búsqueda, buscamos por literatura polaca y nos aparecían otras etiquetas como lengua polaca. Una de las etiquetas como una materia, como una clasificación dentro de la misma biblioteca, pero se refieren a libros sobre lengua polaca, digamos, publicados en español, ¿no? Que están más relacionados con libros de texto o diccionarios o este tipo de libros. Sí. Język oryginału, tak? Publicados en español. Sí, en este caso serían libros originales escritos en polaco, pero traducidos al español. Jeszcze takie pytanie. Co oznacza Gran Distribución Espacial? Tengo una pregunta. ¿Qué significa la gran distribución espacializada? No entiendo este concepto. Dentro de gran distribución especializada, nosotros entendemos las grandes cadenas de librerías, ¿no? Por ejemplo, la Casa del Libro, FNAC, este tipo de cadenas grandes que... la Casa del Libro y FNAC, que no distribuye solamente libros, pero que también se especializa en el sector del libro. Czyli rozumiem, że Entiendo que librería es una librería pequeña y en estas librerías pequeñas es donde más a menudo se pueden encontrar libros polacos, de literatura polaca. Y tengo otra pregunta muy general, porque la biblioteca, ya vemos que los resultados de la encuesta no son muy buenos. ¿Qué pasa con los lectores y las bibliotecas? Si hay mucha gente, hay muchos usuarios de bibliotecas, ¿o es más común comprar los libros? Los lectores acudan a las bibliotecas y vamos a ver justamente algo que, si podemos ver la siguiente, algo que cambia ya un poco los datos en relación a dónde se descubren, ¿no? Libros de literatura polaca, ¿no? Y aquí sí aparece la biblioteca ya en un puesto un poco mejor, porque sí es verdad que los lectores españoles acuden a las bibliotecas. El sistema de préstamo de las bibliotecas públicas en España es bastante bueno, ¿no? En todo el territorio, y es algo muy utilizado por los lectores, sí. Sí. Y claro, cuando nosotros preguntamos dónde pueden descubrir, ¿no? Literatura polaca, nuevos autores, nuevos títulos, aparece la librería, por suerte, como uno de los primeros resultados. Luego, está Internet y después ya la biblioteca y estos otros espacios. Czyli to oznaczałoby, że musimy zwiększyć. Eso quiere decir que deberíamos poner más libros polacos de literatura polaca en las bibliotecas, ¿no? Que estén dispuestos para los lectores españoles en las bibliotecas. A lo mejor allí hay que hacer la labor de promoción. Bueno, esto está funcionando un poco extraño, pero creo que llegué a entender lo que me decías. Sí, de acuerdo a estos resultados, tal vez una de las recomendaciones sería ver qué pasa exacto en las bibliotecas y cómo hacer que en las bibliotecas podamos acceder a más libros o sepamos, ¿no?, dónde están esos libros polacos traducidos al español, sí. Continuamos. Y en relación a esta tal vez dificultad
de encontrar literatura polaca en las bibliotecas o en ciertos espacios, quisimos preguntar a los lectores si les gustaría que en el libro mismo se mencione y se diga que se trata de un libro de literatura polaca, ¿no? Puede parecer una pregunta como un poco extraña o un poco disparatada, pero en realidad la mayoría de los lectores dijeron que a función de, o sea, efectos de generar una mayor difusión y un mayor conocimiento para ellos de literatura polaca, de saber que el autor que están leyendo, que van a leer, es polaco, sí les gustaría que esto se mencione en el libro, ¿no? Sería como en la portada, en un porcentaje mucho menor, con una faja, en la sinopsis y mayormente mencionando al traductor, que bueno, que es algo que sí suelen hacer las editoriales. Sí. Podemos pasar a la siguiente. También quisimos saber qué percepción tenían los lectores sobre la traducción de libros polacos al español. Actualmente, ¿cuánto crees que se traducen al español las obras de literatura polaca? Fue la pregunta que realizamos y la mayoría nos tiene la impresión de que se traduce poco, con el 77%, y un 11% que se traduce casi nada, frente a un 12% que tiene una visión totalmente opuesta, que piensa que se traduce bastante, ¿no? Entonces, creo que esta es una diapositiva también bastante interesante, ¿no? Del lado de los lectores. Luego quisimos ahondar un poco más sobre la facilidad de encontrar literatura polaca, ¿no? Entonces, la mitad de los lectores consideran que no es fácil encontrar literatura polaca en las librerías, a pesar de que es la librería un lugar donde sí las descubren, ¿no? Puede parecer una información un poco contradictoria, pero un poco es como, bueno, yo puedo tener la facilidad de descubrir obras que no conozco en la librería, pero tal vez no llegan la literatura polaca de una manera tan clara. En ese sentido, si visitamos a las librerías, podemos ver en cuántas librerías, por ejemplo, hay un apartado a literatura polaca, ¿no? Dentro de la organización o la clasificación de cada una de las librerías, ¿no? O sea, podemos hacer este ejercicio de visitar y de fijarnos, ¿no? En relación a las bibliotecas, igual la mayoría de lectores no creen que sea muy fácil conseguir libros de literatura polaca en las bibliotecas, ¿no? Como encontrar directamente. Un poco la idea es esto, que los lectores tienen la percepción que ni en las librerías ni en las bibliotecas se encuentra con facilidad de manera directa libros de literatura polaca traducidos al español. Y si vemos la siguiente, en relación a las editoriales, vemos que, bueno, hay como un poco posiciones divididas, pero vemos que los lectores, casi la mitad, no reconocen a las editoriales por su labor en la traducción, pero esto está más relacionado con la cantidad que con la calidad, ¿no? Tal vez puede ser un poco confusa la información de la diapositiva, pero se refería un poco a cuánto se traduce y a cuánta atención se dan las editoriales a traducir literatura polaca, no tanto a si las traducciones son buenas o no, porque creo que eso es indiscutible, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de calidad, sino más bien como de cantidad o de variedad, ¿no? Y dentro de las editoriales, bueno, preguntamos a los lectores si reconocían editoriales que traduzcan literatura polaca al español. Vimos que, que la mayoría de lectores sí reconocen a las editoriales y que están, Impedimenta, Anagrama y Acantilado en los 3 primeros lugares, y luego otras editoriales como
bueno, como Ciruela, Lamut, Lumen, Nórdica, Maeva, bueno, todas las que están viendo ahí, ¿no? Sí, un poco esto. Y bueno, no sé si fui muy rápido con todo esto. Pero bueno, este es un poco el sondeo que realizamos, un sondeo breve, ¿no? Que nos permite tener una visión general, pero sí interesante y bastante real, digamos, de cómo ha sido la percepción, cómo es la percepción de la literatura polaca en español para los lectores que residen en España y sobre todo en relación a la adquisición, ¿no? Y a dónde pueden encontrar o no pueden encontrar literatura polaca. Como conclusiones de manera general, ¿no? Decir que, bueno, que la literatura que se lee, sobre todo la del siglo XX y siglo XXI, que son la ficción general o literaria y el infantil y juvenil, los géneros más populares o con los que más se reconoce la literatura polaca, que consideran la traducción de libros polacos como escasa, como los lectores tienen la impresión de que no se traduce lo suficiente. Y en ese sentido, bueno, nosotros siempre al final de los sondeos ponemos un espacio para que los lectores escriban sus comentarios o sus mensajes. Generalmente van para las editoriales y un poco lo que se mencionaba en estos mensajes y estos comentarios era la necesidad de conocer más autores, ¿no? De que sí existe una curiosidad del lado del lector por conocer más autores polacos, porque los que han leído han gustado mucho, porque logran identificarse con esta literatura y que sí hay un interés del lado lector, digamos, por descubrir autores y literatura polaca. Luego, bueno, saber que la librería y el internet son las primeras opciones, ¿no? A la hora de descubrir libros y bueno, y esto, y las editoriales, ¿no? más reconocidas. Esto sería. Dziękuję Ci bardzo. Nazywają się kilka takich wniosków. To znaczy... Muchas gracias. Quería compartir unas conclusiones. Se ve que esta literatura es bastante abundante, que la leen personas, sobre todo a partir de los 35 hasta 50 años, y según has comentado, se populariza sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado. Creo que el problema más importante es la visibilidad de esa literatura. Los que quieren encontrarla, los que se interesan por la cultura y la literatura polacas, no tienen problema para hacerlo. Buscan en Internet, pueden hacer búsquedas en bibliotecas, saben qué librerías ofrecen libros de literatura polaca. Sin embargo, el problema es que la literatura polaca no destaca públicamente. Si vas a una librería, no ves libros destacados procedentes de Polonia. ¿Estarías de acuerdo con esta idea? O sea, es verdad que ahora, sobre todo, bueno, ahora, desde hace años, ¿no? Que vivimos en este mundo tan digitalizado, el Internet y globalizado, es muy fácil que accedamos a la información, que encontremos los autores que nos interesa, que como lectores averigüemos y sepamos, ¿no? Si nos gusta un autor, saber de dónde es, ¿no? Un poco su historia. También es cierto que no lo hacen todos los lectores, ¿no? Creo que hay diferentes tipos de comportamiento lector en este sentido. Hay gente que lee y lee mucho y lee muy bien, pero que no profundiza mucho tampoco, ¿no? Y está todo bien, es como totalmente válido. Y sí, tal vez el asunto está más en una visibilidad ya directa, ¿no? Los lectores, a pesar de seguir recomendaciones en Internet, a pesar de escribir sus reseñas en Internet, de convertirse cada vez más en los prescriptores del libro y tal,
ellos prefieren ir a las librerías a comprar los libros, ¿no? O sea, son lectores que van a las librerías, que buscan el contacto, que buscan el libro físico, y en ese sentido tal vez sí incentivar o tratar de ver, ¿no?, la forma de que los libros de autores polacos estén mucho más visibles, ¿no? Porque es verdad que no suelen estar dentro de las principales novedades. Bueno, igual hay casos que sí, no sé, leen libro que sale, libro que aparece dentro de las mesas de novedades, ¿no? Pero igual es algo que no pasa con todos los autores. Też zastanawiam się, Veo que los lectores jóvenes leen relativamente poca literatura polaca. Esto, por supuesto, podría cambiar porque la literatura polaca para niños y jóvenes es muy popular. Y estos lectores jóvenes en el futuro, cuando crezcan, puede ser que busquen literatura polaca. Sin embargo, ahora estos jóvenes de 20 a 30 años no, según la encuesta, no parece que busquen libros polacos ni que los conozcan. ¿Qué tendencias, qué maneras de llegar a estos jóvenes lectores en España podrían ser las más eficaces en España? jakimi kanałami? ¿Por qué canales podemos alcanzar, llegar a estos lectores? Ya, es una gran pregunta y me encantaría tener la respuesta. Sin embargo, claro, creo que es una pregunta que estaría mucho más dirigida, bueno, ya en concreto, no sé, a las editoriales, ¿no? Que tienen que hacer como este trabajo de difundir y de hacer llegar los libros. Ahora, como los canales, para mí es bastante claro que son las redes sociales, digamos, el canal por excelencia, digamos, ahora, y sobre todo para estas edades. Nosotros sabemos que de manera general, claro, son lectores de esto, que prefieren el libro físico, que van a las librerías, pero donde realmente descubren mayoritariamente libros es a través de las redes, y es a través de redes como Babelio, pero también de un Instagram, pero también de un video de YouTube, y ahora que está como muy de moda el TikTok, estos videos como muy cortitos. Y en ese sentido yo sí pensaría como en enfocar como campañas dentro de estos canales para poder difundir la literatura, porque también es cierto que uno de manera general no se casa con la literatura de un país, ¿no? Uno puede decir, guau, yo acabo de leer, no sé, leo este libro, bueno, me conozco a Lem y me encanta la ciencia ficción, y por ahí lo más común es que voy a buscar autores de ciencia ficción, ¿no? Autores similares de este autor, no necesariamente autores polacos, ¿no? Y esto es un poco como el trabajo, ¿no? Porque sí es cierto que sí puede pasar, ¿no? Si uno lee un autor y ve que las temáticas, que las ambientaciones, ¿no? Porque también la literatura polaca está muy ligada a la historia, ¿no? de su país, ¿no? y al contexto, ¿no? Como vinculada a la historia, ¿no? Y a la política. Si a mí me interesa todo este tema, si me interesan estas ambientaciones, si me interesan estos personajes, igual voy a seguir buscando libros que me hablen de esto, y sí me voy a decantar por la literatura polaca, pero no es el comportamiento general, digamos, que tenemos como lectores, ¿no? Generalmente buscamos un autor y autores similares, o profundizamos en el autor, o profundizamos en el género, o en una temática. Entonces también en ese sentido, al hablar de una literatura nacional, digamos en este caso, la idea tal vez sería como ver de qué manera dentro de cada género y cada tipo de público podemos hacer que los autores polacos se destaquen, ¿no?
Creo que el caso de la literatura infantil es muy interesante porque ahí hay un gran reconocimiento de la literatura polaca, ¿no? Y cada vez se publica más. Bueno, no solo infantil, también dentro del ilustrado, del álbum. Y claro, dentro de estos géneros, la literatura polaca está muy, muy, muy reconocida, ¿no? Tal vez dentro de otros no tanto, y la idea sería ver cómo, de qué manera podemos hacer que dentro de la novela histórica, dentro de la poesía, dentro de la fantasía, etcétera, destaquen más los autores. Bardzo Ci dziękuję. Muchas gracias. Esta encuesta es muy interesante y sus conclusiones son muy interesantes. Según dices, la literatura se populariza entre los lectores y, por supuesto, las editoriales tienen su papel en eso, hacen su marketing, pero el principal papel corresponde a los bibliotecarios y los libreros. Por eso nos gustaría invitar a los bibliotecarios y a los libreros que conozcan la literatura polaca que ya se puede comprar traducida al español. Y para esta ocasión hemos preparado un folleto. Les invito, por tanto, a que se la lleven. Tenemos aquí ejemplares y este folleto incluye mucha información, creo que es bastante exhaustivo, y yo quería recomendarles unos cuantos títulos. Por supuesto, Tokarczuk, Szymborska, Kapuściński representan la gran literatura polaca de muy alto nivel, pero no necesariamente accesible a todos. Es una literatura para un lector exigente, pero los lectores son muy variados, también maduran poco a poco para acceder a las lecturas más difíciles. Yo quería presentar brevemente unos pocos títulos y quería subrayar la importancia de science fiction y fantasy. Se ha mencionado aquí a Lem. Es una literatura muy popular entre los lectores españoles y aquí el autor estrella mundial es Andrzej Sapkowski con su saga de Geralt de Rivia, que ha sido que existe en versión de serie en Netflix. También existen juegos basados en esta historia, pero no todos los amantes de esta saga saben de que esto todo se origina con un solo libro que luego dio origen a una serie de 5 libros. Todos ellos están disponibles en traducción al español. Por eso queríamos animar a los lectores de Sapkowski, a los admiradores de la saga, a que beban de la fuente. Otra novedad importante es una nueva versión cinematográfica titulada El curandero, de Tadeusz Dołęga-Mostowicz, un autor polaco. Esta película se estrenó en Netflix hace pocos días. Es una gran narración con mucho misterio que narra la historia de un cirujano que sufre amnesia y se dedica a trabajar como curandero en los pueblos y no se acuerda ni siquiera de que en su vida anterior había sido médico. Hay que subrayar la gran calidad de la traducción. El libro ha sido publicado hace 2 años en España y creo que también está muy bien llevada al cine. Es un gran método también para popularizar, para difundir la literatura. Muchas veces se discute si es más importante el libro o la película. Yo creo que eso no tiene importancia. Lo importante es en un momento adecuado volver a la fuente, que es el libro.
Me gustaría książkę non-fiction. Tak jak powiedziałam, Me gustaría presentar también otro libro para adultos, non-fiction, no ficción. En Polonia el reportaje es un género muy importante y su padre es Ryszard Kapuściński. En Polonia ahora este género además está creciendo, está siendo muy popular. Hay muchos autores. Y uno de ellos que se ha hecho muy popular últimamente es Witold Szadłowski, que se ha hecho muy popular en todo el mundo realmente. Y su libro Cómo alimentar a un dictador es una recopilación de entrevistas, historias, donde aparece Saddam Hussein, Fidel Castro. Y vemos ahí el régimen de dictadura a través de la cocina, como entre los bastidores de la cocina. A veces esa imagen, esa visión parece muy clara, ¿no? Y muy significante. Otro libro, esta vez para los niños. Más adelante. Es el libro que se titula Las increíbles aventuras de 10 calcetines fugitivos. Es un libro para los niños de edad preescolar, una historia sobre los calcetines que se escapan a través de un agujero detrás de la lavadora y salen al mundo, a explorar el mundo. Uno de los calcetines se convierte en detective. Cada calcetín tiene su historia, son cuentos, entonces se puede leer como un libro y también cada cuento por separado. Es un libro muy popular en Polonia y ya se han publicado 5 libros, o sea que ya es una serie. Eso muy brevemente, porque tenemos muchos más títulos. Les invitamos todos a nuestro stand. Les invitamos también a conocer nuestro catálogo. Creo que nuestra presencia aquí en la feria es una manera para llegar a los lectores españoles, porque a través de esas 3 fuentes, los editores, los libreros y los bibliotecarios, creemos realmente que la literatura polaca merece ser conocida porque trae consigo 3 valores, esos valores como el valor geográfico, cultural y también algo único que encierra nuestro idioma, el idioma polaco, que solo se habla en un país, pero que conlleva una riqueza enorme. Así que muchas gracias. Les invitamos a visitar nuestro stand y a acudir a otros encuentros dentro de este programa que acompaña la presencia de Polonia en la feria.